¿no? Donde faltaban espacios en los hospitales. Ahora hay una gran cantidad de centros de aislamiento. Bueno, ya los hemos mostrado. Pero Tomás Orduna muy amablemente nos esperó. Gracias, doctor. Y retomo la pregunta de los comercios, porque estaba terminando de explicarnos Sí, eso, ¿no? claro, me No parece que el representan mucho momento... riesgo. No, en ese momento no. El tema de los comercios, lo que hay que apelar es a esto del sentido común y toda la solidaridad que ya vino la comunidad de manera global, sacando esos ejemplos que se mencionaban, se ha comprometido la comunidad, pero estamos todos cansados. Entonces, no salir en exceso. Esto es, tengo que ir puntualmente a tal lugar, hago, voy, vengo, trato de no descuidar en ningún momento el uso del cubrebocas, de no andar tocando superficies. Si por alguna razón toco una superficie y no me la puedo decontaminar en ese momento, no me toco el rostro y viceversa. Esto es, con mucho cuidado, porque al haber muchos negocios que tuvimos en la fase anterior a esta, por ejemplo en Cava, más de 28.000, 30.000 negocios abiertos que lamentablemente otra vez fueron para atrás, obviamente esto genera mucho movimiento de personas en la calle. Entonces, lo que seguimos diciendo es que el quédate en casa sigue siendo de una vigencia brutal y solo salgo puntualmente ante esas necesidades o de acuerdo a lo que me autoricen, si puedo salir a dar vueltas o puedo salir a correr si es que vuelve el correr, el andar en bicicleta y demás, en los horarios, en los momentos y siempre sosteniendo el distanciamiento social, que es fundamental. Ahora, doctor, el nudo gordiano sigue siendo el transporte, ¿no? Porque convengamos que se flexibiliza la cuarentena a partir del viernes o a partir del lunes, ¿no? Ahora, el problema es el transporte público, porque muchísimos argentinos hoy en la situación económica que está, claro, ahí está el problema de fondo, ¿no? Sí, bueno, ahí se siguen con los protocolos de no puede ir gente parada, Ferrocarriles tiene el tema que es muy complejo también por otro lado, de dar una suerte de turno de cuál es el tren que me toca. Todo eso va a haber que seguir haciéndolo de la mejor manera posible, pero es muy claro que a diferencia de marzo o abril, cuando no usábamos el cubrebocas y estábamos en la discusión mundial, mientras Oriente no lo tenía como discusión, Occidente lo tuvo como discusión, y en esto había una influencia fuerte de Occidente aún en la OMS, hoy esta es una herramienta fundamental, porque vuelvo a recorrer siempre. El que yo use cubrebocas es más importante en principio para que yo no infecte a otro. Es solidario. Yo no infecto a otro si yo porto el virus. Y secundariamente me protejo de aspirarlo, sí, por nariz o por boca. Entonces, esto ya lo tenemos, está instalado, lo tenemos que seguir no solo haciendo, sino que va a ser obligatorio como lo es ahora. En algunos lugares como Comunidad Catalana o Baleares en España, ahora es por decreto, digamos, concretamente hay obligatoriedad bajo apercibimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto seguro que es una nueva normalidad planetaria que no sabemos hasta cuándo lo usaremos, pero tiene que ver con algo solidario de no infectar a otro. Entonces, creo que toda esta conciencia que debemos ratificar y siempre, siempre seguir sosteniendo es la que pueda permitir que no tengamos un rebrote. Fíjese, doctor, un dato no menor, ¿no? Cuando yo viajé durante la década del 70 en subterráneo, y estaba un asiento al lado del otro, ¿no? Y había dos hileras de asientos. Ahora están contra las paredes para que viaje más gente parada. Bueno, en los colectivos pasa lo mismo. El crecimiento del mundo es que ya para ir en asientos es muy difícil, entonces se lleva más número de personas para estas megalópolis, San Pablo, Nueva York, Londres, Buenos Aires, donde A ver, cuando nosotros decimos que la ciudad tiene 3 millones de personas y que durante el día, un día de semana, ingresan otros 3 millones de personas, es un número. Es una locura. Y ni hablamos de todo lo que ocurre en el Gran Buenos Aires vía colectivos, trenes. Pues digo que va a ser muy difícil poder controlar esto, porque yo me imaginaba, bueno, un turno en el Mitre que va de Tigre a Retiro no es tan complicado, pero a ver un turno en el Sarmiento, en el Roca, se va a complicar. Se va a ir, en la medida en que se abran, digamos, actividades, y muchas de esas actividades tienen personas que vienen del Gran Buenos Aires para cumplirla, como empleados de comercio, por ejemplo, y de otro tipo de rubros, evidentemente vamos a ir viendo, y bueno, ahí está si habrá que prender y apagar la cuarentena según los números, que lo hemos dicho desde el comienzo. O manejar horarios diferentes. Tomás, esto se ha hablado desde un primer momento y la verdad que se implementó en el caso del comercio, pero no en otras áreas, ¿no? Y bueno, de pronto yo no tengo la información hoy de que
esté en discusión este tema para el próximo viernes, ¿no? Pero sin lugar a dudas, luego hacia una apertura definitiva, bueno, que haya algunas actividades que comiencen a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. La verdad es que, bueno, Sí. es un horario reducido, habrá que ver de qué manera se puede implementar, pero, bueno, por lo menos es darle lo que haya a una actividad para que comience a funcionar, ¿no? Sí, Media el jornada. uso del día, el uso del día de una manera más repartida, Claro. como usted dice, con Claro. diferentes grupos de trabajo, uno a la mañana, otro a la tarde, para que no se crucen, aprovechando de 8 a 20 las 12 horas. ¿Qué ocurre sábados y domingos? Bueno, ahí hay cuestiones económicas, no es lo mismo trabajar un domingo que no, pero en una situación de necesidad, por ahí en muchos lugares, trabajar el domingo va a ser a cambio de tener libre el lunes o el martes, durante el tiempo que dure esta situación absolutamente inusual en el mundo. Tomás, muchísimas